bajando la inflación, que golpea siempre a los que menos tienen, a partir de paritarias libres y a partir de la posibilidad de entender que nuestro crecimiento no se va a resolver con atajos de devaluaciones o ajustes de un día para el otro, sino a partir de un camino gradual, en donde estén todos incluidos. Podemos decir que gracias al esfuerzo de todos superamos los momentos más difíciles, que lo peor quedó atrás y que ya empezamos a encontrar señales de esperanza. Si la Fiscalía no me acredita el vínculo entre Bazán y Villalba, no va a poder sostener la imputación y en eso estamos firmes, la defensa está firme. Evidentemente la desaparición forzada de personas, de acuerdo a lo que encuadró la propia justicia, en este caso la sospecha, puede llegar a remitir, pero no podemos comparar a un gobierno elegido legítimamente, democráticamente, con una dictadura atroz. Bueno, es que en realidad estuvo viviendo conmigo acá mucho tiempo. La última vez, antes que le pasara lo que le pasó, estuvo acá unos 6 meses, tiene que haber estado. La última vez lo fui a dejar al bus cuando ya se estaba yendo a Argentina, porque se le había vencido la visa. Por el tema de los mapuches, siempre lo vio aquí en Chile o allá en Argentina, siempre le gustó apoyarlo, indiferente que sea mapuche o no. Él fue siempre de defender las causas injustas más que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Paulino. Qué noche, ¿eh? Qué noche, sí, efectivamente. Toda la expectativa puesta naturalmente en la eliminatoria, en lo que ocurre con Argentina y Uruguay, pero también en lo que ha ocurrido y sucede en términos políticos, sociales y económicos, con muchas aristas, en principio y particularmente por el tema Santiago Maldonado, después de un día cargado y plegado de rumores. Bueno, finalmente lo nuevo es lo que ustedes veían, es el video de un amigo chileno donde cuenta algunos días donde acampó y estuvo Santiago Maldonado en la previa a su desaparición. Y hubo muchas especulaciones, bienvenida Lourdes, bienvenida Jorgelina. ¿Cómo andás? En particular respecto a un viaje de Patricia Bullrich hacia el lugar en la madrugada de hoy, sí, cosa que no sucedió. Sí se revisó en las morgues, o se revisaron las morgues de la Patagonia. Así es, dice. A ver, la información que a mí me llegó es que segundas líneas habían viajado porque había una información muy fuerte en Chile de presuntos personas fallecidas que estarían en la morgue. Bueno, Interpol después emitió un comunicado diciendo que no había ninguna persona en la morgue con las características de la persona que era buscada, que es Santiago Maldonado. Pero la principal hipótesis es que podría estar en Chile a esta hora, sí, respecto a Santiago Maldonado. Además están buscando en los celulares, porque aparentemente Santiago Maldonado, y esto es por información que me llega, no aclaro, tendría 3 teléfonos celulares. Hasta aquí sabíamos de uno que tenía teléfono con número chileno, pero además habría un teléfono argentino y otro teléfono chileno. Sí. En principio, según las especulaciones que son materia de investigación. Sí, aparte la Fiscalía está yendo por ese rumbo, tratando de buscar en los celulares, saber qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Y después sí, información también que me llegó esta mañana muy temprano, es que el video que había aportado la familia, no se trataría del 1 de agosto, que es el día que desapareció Santiago Maldonado, sino del 30 de julio. O sea, un día previo. Sí, y aparentemente las pericias que estaban haciendo del video determinaron que los datos biométricos no coincidían con Santiago Maldonado. O sea, no sería Santiago y al mismo tiempo la imagen no sería en ese video que aportó la familia y al mismo tiempo no serían del día en el cual desapareció Santiago. Las dos cosas son las novedades también. Bueno, mañana hay una marcha a propósito de la cuestión, se está pergeñando a lo largo y ancho del país con una alta cuota de politización cuya mayor expresión la vimos ayer en los colegios, donde finalmente hasta se intervino con un manual en los jardines de infantes. Imaginan que puede conocer mi hija con 4 años, que por suerte no fue el caso en el jardín donde ella concurre, pero ¿se imaginan que puede conocer respecto al caso de Santiago Maldonado, los dibujos de gendarmes como asesinos, las comparaciones casi lineales entre la desaparición forzada de los 70 y los años aciagos de la Argentina con el caso Santiago Maldonado? Todo un verdadero despropósito que me parece
abrió muchas grietas, incluso puertas adentro en los gremios. Porque Cetera además dice que lo viene llevando adelante desde hace una semana. Bueno, el impacto ha sido muy bajo. Y una profesora de San Isidro fue sancionada, ¿no? Exactamente, lo contábamos anoche. Eso sucedió ayer, efectivamente, en un colegio en San Isidro, porque además los papás juntaron firmas y demás diciendo, mire, la escuela es laica, la educación, y después hay que educar. Uno puede hablar, puede pedir por la aparición con vida, sin duda. Ojalá hubiera aparecido el día 1, ni siquiera el día 30, ni siquiera esta noche, ni siquiera mañana a la mañana. No sucedió. ¿Vale la pena pedir? Sí. ¿Está en agenda nacional? Sin duda. Pero tampoco esta cosa de tejer hipótesis que ni siquiera la fiscal puede sostener, pese a que por ella se cambió la carátula de desaparición forzada de personas, porque dice que los elementos con los que cuenta son endebles para sostener que fue una desaparición fruto de la acción de Gendarmería. Algo que a mí me sonó muy llamativo, esta mañana el fiscal Carlos Díaz Mayer, el fiscal general de Esquel, dijo que sobre la hipótesis acerca del puestero, él contó que estaban haciendo los cotejos de ADN, como ya lo habíamos contado nosotros acá, pero a mí hay algo que me resultó extraño, es que hasta ahora se hablaba siempre del famoso cuchillo que había llevado el puestero a la comisaría para declarar. Bueno, aparentemente no está tal cuchillo. Aparentemente las muestras se tomaron sí en el lugar y el ADN sería de 3 personas. Una obviamente del puestero, supuestamente que es el que atacó, y después hay ADN de otras 2 personas que se hallaron en el lugar. Y con lo cual van a ser constatados. Sí. Bueno, más allá de este capítulo, hoy pasó Gil Carbó por los tribunales, en un ratito les va a contar libros de detalles. Hay nuevo presupuesto para la Corte, se aprobó y se validó hoy. Hay novedades en la causa Los Sauces. Pero además de los movimientos políticos, la reaparición pública de Scioli, que dio una entrevista y habló y dijo que, bueno, mire, no, hablando de estas cosas, no es comparable un régimen militar con un gobierno democráticamente elegido. Me pareció que fue el primer gesto de desmarque de Scioli y el primer gesto autónomo de Scioli dentro de una campaña en donde lo tuvo a Scioli sin hablar. Básicamente por cuestiones personales, pero al mismo tiempo porque políticamente no ocupa el lugar relevante que supo tener y porque además está circunscripto a la estrategia de la mismísima expresidente, que ayer se pareció mucho más a la vieja Cristina que a la nueva de la elección de cara a las PASO. Sí, le dijo que se hubiera conformado con ser un consejero escolar, lo dijo. Entre otras cosas. Y sí, no le quedaba mucho para justificar el 5º lugar en la lista de diputados después de haber sido el candidato presidencial, que perdió por 1,5 puntos, digamos. Bueno, pero hoy es un día económicamente muy cargado, Jorgelina. Bueno, último día de agosto se empiezan a conocer ya los datos de julio de distintos indicadores de la economía y específicamente que hoy se celebró el Día de la Industria en el Parque Industrial de Pilar. Recordemos que el Día de la Industria es el 2 de septiembre, pero se celebró un día de semana. Fueron Mauricio Macri, fue María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y salieron los datos del INDEC. Hoy día queda un crecimiento del 5,9% para la industria y de un 20,3% para la construcción. Es el tercer mes consecutivo de suba para la industria y el quinto en el caso de la construcción. Obviamente siempre hay que decirlo, luego de un 2016 muy malo, que cuando vos ves los datos interanuales, porque estos porcentajes son interanuales, todavía no se logran recuperar con la caída que hubo el mismo mes en julio, son datos de julio del año pasado. Digamos, hay mucho trabajo por hacer, pero son datos que entusiasman tanto al gobierno como a los empresarios en un día de la industria que hoy tenía un clima muy festivo, la verdad, un clima distinto a lo que fue un año atrás, que estaban terminando un año de recesión. Hoy era más un festejo y más una cuestión de, bueno, ya nos fuimos amigando de que el gradualismo es el camino, ya no está esa discusión, no está la discusión de la recesión. Ahora hacia adelante tenemos otras discusiones más de largo plazo, reforma laboral y reforma tributaria. Sí, efectivamente, que son los 2 principales capítulos, porque la previsional quedó al menos para discutir recién 2019 quizás. Sí, yo creo que sí. Con suerte, según dijo Marcos Peña ayer. Pero ¿querés escuchar un poquito lo que dijeron tanto el presidente Macri como María Eugenia Vidal? Escuchémoslo. Esto pasaba hoy en el acto del Día de la Industria allí en Pilar. Podemos decir que gracias al esfuerzo de todos superamos los momentos más difíciles, que lo peor quedó atrás y que ya empezamos a encontrar señales de esperanza. Sabemos que la presión tributaria de la provincia es muy alta y sabemos que tenemos que mejorar en eso a pesar de las múltiples necesidades de un presupuesto que no cierra
entre otras cosas por el fondo histórico que se le quitó a la provincia de Buenos Aires, que tuvo un silencio cómplice de la política durante más de 10 años y que hoy ni el presidente ni yo nos vamos a callar y vamos a pelear por los recursos que le corresponden a los bonaerenses. El año pasado, cuando vine, les hablé del cambio que elegimos los argentinos. Les dije que se trataba de un cambio de valores, un cambio cultural, un cambio que comenzó y que va a llevar años, pero que inspiró a la mayoría de los argentinos a algo fundamental, que es creer. Y hoy, un año después, me llena de entusiasmo saber que los argentinos elegimos una vez más ese cambio. Estamos bajando la inflación, que golpea siempre a los que menos tienen, a partir de paritarias libres y a partir de la posibilidad de entender que nuestro crecimiento no se va a resolver con atajos de devaluaciones o ajustes de un día para el otro, sino a partir de un camino gradual en donde estén todos incluidos. Y estamos enfrentando a las mafias como las del narcotráfico, los juicios laborales, los puertos, la aduana, como nunca antes se hizo. Bueno, volvió a insistir en la idea de mafias, ¿no? En los puertos, en las aduanas, por cierto, en los juicios laborales, pero además le pidió a los empresarios inviertan. Inviertan porque confían, no porque se sientan obligados. La verdad es que es un mensaje que ya se venía dando. Primero habló Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, y después María Eugenia Vidal, que fue un discurso bastante largo, hasta hubo una especie de complicidad mientras hablaba María Eugenia Vidal entre Macri y Acevedo, como diciendo no la para nadie, que se embalantonaba cada vez más, y muchos aplausos cosechó, la verdad, que María Eugenia Vidal entre los empresarios. Y el dato de color era un poco incómodo que estaba Macri, porque le pusieron un banquito digamos, para sentarse, y con la operación de la rodilla estaba un poco molesto hasta que le tocó hablar y dijo, bueno, estaba acá sentado por el tema de la rodilla. Lo cierto es que hubo un buen clima, nada que ver con lo, como te contaba, con el año pasado. Ahora sí, si cuando mirás en el largo plazo, las deudas son reforma positiva, laboral, lo que veníamos diciendo, y una especie de mayor comodidad de que esperan que no haya una apertura indiscriminada de la economía, sí una apertura inteligente de ver qué sectores pueden competir y cuáles no. Que es planteo histórico y eterno de la Unión Industrial Argentina. Bueno, está aquí Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, que mejor que hablar con él a propósito del salto en la industria de la construcción, pero también las expectativas empresarias de lo que viene en la Argentina en el interregno hasta el 22 de octubre. Pero ¿me contás un poquito cómo va a estar el clima mañana? Sí, por supuesto. Mañana va a estar lindo, te voy anticipando, y hoy la máxima llegó a 16 grados, cielo despejado, salió el sol en Buenos Aires, bárbaro, y parece que se va a mantener hasta el fin de semana. Y el domingo, saquen los paraguas porque vuelve la lluvia. Para mañana viernes, como vos pedías, Paulino, por la mañana neblinas matinales en el área suburbana, nubosidad variable, vientos moderados del noreste, y por la tarde-noche nubosidad variable, vientos moderados del noreste, una mínima de 11, una máxima de 23, temperaturas que van siendo un poquito más generosas porque falta poquito para la primavera. Sí, definitivamente, y con este clima y este sol, la verdad es que casi entramos en primavera. Güey, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Hola, Paulino, por favor. Bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Sorprende un crecimiento del 20%, digamos? ¿O es razonable pensar un crecimiento en este volumen y esta magnitud después de la parálisis del primer semestre del año pasado? Yo diría que el número sorprende, no tanto a nosotros, porque hay un dato interesante que es el siguiente. La industria de la construcción en todo el mundo hiperreacciona a los ciclos económicos. Es decir, cuando la economía cae, por ejemplo, 3%, nosotros caemos 12, 13, 11. Cuando la economía crece 3%, nosotros también crecemos 12, 13, 14. Bueno, y es lo que está pasando. En el 2016 la economía cayó en general 3%, nosotros caímos 12% en el año 2016. Y este año vamos a recuperar ese crecimiento, vamos a terminar un 12% año contra año. Y bueno, el 20, para terminar un 12 tenemos que crecer al 20 porque los primeros meses fueron un poco más lentos, ¿no? Con lo cual, digamos, a fin de año van a estar en los niveles del 2015. Absolutamente, sin ningún lugar a dudas. O sea, van a haber recuperado lo perdido en el 2016 y a lo sumo un poco por encima, no mucho más. Así es. ¿Y es mucho de obra pública o también hay un componente de obra privada en ascenso fuerte? Lo que está traccionando muy fuerte la actividad es la obra pública. La obra privada acompañando paulatinamente. La obra privada tiene mucho de lo que piensa la gente, del optimismo, no solamente de la disponibilidad de dinero hoy, sino de lo que piensa del futuro. Cuando hay optimismo, la gente está más decidida
a invertir en comprarse un inmueble nuevo o en refaccionar su casa, que es muy importante en el total de la industria. Es decir, aquellas personas que refaccionan su casa, le agregan un dormitorio, cambian el baño, pintan la casa, todo eso es una parte muy importante de toda la industria. Y bueno, que además decantan mucha changa en los sectores, digamos, de menor calificación, por lo tanto, muchas veces saca esos sectores bajo de la línea de la pobreza y por sobre todas las cosas, además dinamiza sectores que de otro modo cuesta mucho activarlos. Así es, exactamente. En realidad todo eso es en gran medida la parte informal que tiene la industria de la construcción, que son las pequeñas changas que hace la gente con esos trabajos, 2, 3, 4 personas, porque del lado de las empresas ahí la formalidad es total. Entonces, bueno, pero eso también hubo un salto, digamos, y es una de las explicaciones a tener más empleo en la Argentina registrado, que justamente reaccionó el empleo en la construcción. Así es, sin ningún lugar a duda. Sí, con los números del 2017 vamos a volver al mismo nivel que 2015. Entonces, más que de crecimiento, estaríamos hablando de recuperación. ¿Qué se tiene que dar el año que viene para que se dé un crecimiento y cuál es la clave para que ese crecimiento sea sostenido? Bueno, eso lo dice permanentemente el presidente. Para que Argentina crezca 4 o 5% anual durante 20 años tenemos que hacer bien las cosas. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Bajar el déficit fiscal, hablar de alguna reforma laboral, hay que bajar la inflación. Argentina tiene que tener moneda. Un país sin moneda no tiene posibilidades de desarrollo, y esto creo que recién ahora lo está comprendiendo toda la sociedad y todos los dirigentes están entendiendo que necesitamos bajar la inflación, hay que hacer un esfuerzo muy importante. Mi opinión personal es que el presidente tiene como objetivo fundamental de macroeconomía la inflación, que lo demuestra el presidente del Banco Central permanentemente, ¿no?, y el déficit fiscal. Necesitamos que la macro sea lo más ordenada posible para que el país sea interesante para la inversión de los argentinos y de los extranjeros. ¿Y lo ve el gobierno en ese foco? Absolutamente, yo lo veo enfocado. No lo ve desenfocado ni desencajado. No. Eso es el gobierno y los empresarios, ¿qué tienen que hacer? Los empresarios, como bien dice el presidente, reaccionan de acuerdo al contexto político y económico que plantean los gobiernos. Si Argentina plantea una política económica y una macro razonable, los empresarios invierten. En la década del 90, tan denostada época del 90, los empresarios invertimos muchísimo, nacionales y extranjeros, porque creímos en un contexto, que desgraciadamente después pasó lo que pasó en el 2001, pero creíamos que había un contexto de política, digamos, de gobierno y de macroeconomía que facilitaba las inversiones. Y bueno, y se hicieron muchísimas inversiones en la década del 90, desgraciadamente por otro problema de déficit fiscal, y bueno, digamos que es un poco más alto endeudamiento, un poco más largo de explicar, digamos, pasó lo que pasó en el 2001. Pero digo, es imprescindible que se creen para un mundo globalizado las condiciones para que sea interesante invertir en Argentina, si no, ¿por qué voy a invertir acá y no en otro país del mundo? Ahora eso nos lleva a discutir la competitividad y en cuanto a lo que Jorge le preguntaba, la reforma laboral. Ahí imagino una reforma al estilo Brasil, que el propio Triaca descartó, con una flexibilización casi total, con el deshilachamiento de los famosos convenios colectivos por rama de trabajo, etcétera, o veo una cosa un poco más light. Yo veo un problema con la reforma laboral, y el problema es que los gremios no los veo muy dispuestos a analizar la reforma. Creo que se defiende mucho el empleo formal de la gente que tiene trabajo y no se piensa tanto en la gente que no tiene trabajo y que si hubiera una reforma laboral podría tener trabajo. Veo que esta es una discusión difícil en Argentina. Para mí no es un tema fácil, por eso, bueno, creo que también... ¿Usted cree que el componente impositivo sobre el empleo es muy alto? Sin duda. No hablamos del salario de bolsillo, estamos hablando del componente... Porque a usted tampoco le sirve que el salario de bolsillo baje, porque van a comprar menos propiedades, van a arreglar menos el baño, hablamos de eso, no van a pintar la casa, qué sé yo, no van a cambiar la ventana. No hablamos de eso, hablamos de el componente impositivo del salario. Lo cual obliga al gobierno a sacar costo, bajar impuestos y por lo tanto reducir gasto, porque la ecuación... Efectivamente. Por las reuniones que usted tiene con funcionarios del gobierno, ya es un hecho que la reforma tributaria se presenta en el Congreso el año que viene, lo dice el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿La reforma laboral entra el año que viene en el Congreso?
En realidad no sabría decirlo. El gobierno manifiesta que hay que hacer una reforma laboral, manifiesta que hay que hablar de este componente impositivo. Creo que Brasil nos está corriendo fuertemente con sus reformas, las reformas que está haciendo. Creo que por un lado la buena noticia es que Brasil va a crecer, es lo que opinan todos los analistas, con lo cual eso ayuda mucho al crecimiento argentino. Por otro lado va a aumentar mucho la competitividad, con lo cual la posibilidad de que vengan productos brasileños se va a incrementar y bueno, vamos a tener ahí un problema. Y corriendo también lo dice en el sentido de que un país que está haciendo reformas es más atractivo para inversiones extranjeras que un país que no está haciendo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, porque además el inversor no compara a la Argentina con la Argentina del pasado, sino compara a la Argentina con Chile, con Brasil, con... Bueno, sin claro. Sin lugar a dudas. Sí. Y en ese sentido, digo, ¿qué pasaría si se da una reforma tributaria y no se da una reforma laboral? A ver, todo lo que ayude a disminuir el costo argentino es bienvenido. Ahora, si nosotros tenemos un objetivo de 100, por mencionar un número cualquiera, y consigo 10, es mejor que nada. Ahora, si consigo 30, seguro que es mejor que 10. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que Argentina, como cualquier país del mundo, es la política de lo posible, no de lo deseable. El gobierno está haciendo una política, en mi opinión, posible, de acuerdo al contexto económico y social, político, económico y social que tiene el país. Una política de lo posible, no de lo deseable por ahí, desde el punto de vista puramente económico, como piensa la ortodoxia económica, ¿no? Si el gobierno repite la elección de las PASO, digamos, ¿trae tranquilidad? ¿O debería incluso mejorar la performance de las PASO? No tengo ninguna duda. Primero, yo creo que el gobierno va a mejorar las performances de las PASO. Esta es mi convicción personal. Pero sin ningún lugar a dudas, la gente está esperando y los inversores están esperando, y yo creo que la sociedad, pero los empresarios están esperando que se ratifique el rumbo. Y creo que en ese aspecto, que Cambiemos salga fortalecido en octubre, creo que es una señal importante. Que Massa se recueste en los gobernadores del peronismo también da cierta certidumbre y que no quede jugando un partido como líbero, digamos. Sí, bueno, a ver, yo creo que la oposición en general, digamos... A ver, mi visión personal es que nosotros, gobierno por supuesto señala rumbo, yo creo que la oposición tiene la obligación de opinar que el rumbo es este. Yo participo permanentemente en reuniones, han venido muchísimas delegaciones extranjeras a visitar Argentina, nos invita el gobierno a Cancillería permanentemente, a los principales presidentes de cámaras, al G6 básicamente, a dar nuestra opinión frente a los extranjeros, que además de la opinión del gobierno quieren saber la opinión de los empresarios argentinos. Y yo, después que explico la problemática de mi sector y qué pasa con la construcción, digo, el gobierno quiere hacer de Argentina un país normal. Normal. Y cuando digo normal, es normal. Ese era el eslogan de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, sí, pero me parece que el gobierno de Cristina no era normal. Yo digo normal en términos internacionales, lo que se entiende por un país normal. Normal, un país occidental y que crece en base a una economía capitalista de mercado que después... Si el gobierno es más de derecha, repartirá un poco menos, y si es más socialdemócrata, se le repartirá un poco más. ¿Y a Macri lo ves más de derecha o más socialdemócrata? No, yo no tengo ninguna duda que Macri es un gobierno de centro y con la política que está haciendo es más bien de socialdemócrata que de derecha. No tengo ninguna duda de la política actual. Esto es un dato de la realidad. Entonces, para redondear, Paulino, yo digo, la oposición tiene la obligación de decir... Estamos de acuerdo con este rumbo de un país normal. Después habrá matices, por supuesto, pero digo, esto es lo que yo aspiro de Massa y de los gobernadores peronistas. Creo que muchos gobernadores peronistas jóvenes están en este sentido, ¿no? Dos preguntas finales es una, ¿cree que puede haber una burbuja inmobiliaria a propósito de cierto boom en el crédito inmobiliario y de desarrollos inmobiliarios aquí y allá? Y lo segundo, si ya hay afectación o si puede haber un problema con los insumos en virtud del alza en el nivel de actividad, digamos, ¿no? Si puede haber algún cuello de botella eventualmente. La primera respuesta a la burbuja es sí. De hecho, se están produciendo ya hay aumentos de precios porque la demanda de créditos hipotecarios es muy alta, hay mucha gente solicitando créditos hipotecarios y el stock de producto terminado, que es al que se dirige el crédito hipotecario hoy, nuevo, usado, terminado, ha aumentado de precio. Nos contaban los bancos que cuando bien salieron los créditos hipotecarios, la gente calificaba la semana venida y decía, encontré mi departamento, quiero escriturar. Ahora tardan un mes.
¿Por qué? Porque se han tenido que alejar, porque el departamento que ellos querían aumentó de precio, entonces en vez de comprar este barrio tiene que ir a un barrio más alejado, se empieza a crear una burbuja. Es imprescindible que los desarrolladores presenten sus nuevos proyectos y los ejecuten. El problema es que el trámite, desde que una empresa presenta un proyecto hasta que se aprueba y se empieza a trabajar, es un año. Eso es el trámite que demora la aprobación de un proyecto en cualquier municipio, promedio estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, hay un delay entre el boom de créditos hipotecarios hoy y el nuevo producto. Con lo cual se va a hacer valer. Es exactamente. Y a eso voy a la segunda pregunta. Empieza a haber problemas de insumos en algunos sectores, por ejemplo, obras viales. La provincia de Buenos Aires tiene un plan de obras viales muy importante en ejecución, tanto de plan vial de la provincia de Buenos Aires como de vialidad nacional. Empieza a haber problemas de piedra. Las piedras que abastecen en la provincia de Buenos Aires, en las canteras desde Olavarría, empieza a haber problemas. Hay un cuello de botella de piedra. Empieza a haber algunos problemas con la provisión de asfalto. Si este boom de crédito hipotecario acompaña el año que viene, como tengo la certeza que va a ser, bueno, es necesario que los fabricantes de insumos empiecen a invertir para poder subsanar estos cuellos de botella, ¿no? Para poder abastecerlos, ¿no? Efectivamente. Gustavo, gracias por este ratito. Muy generoso y muy gentil. Hasta la próxima. Paulino, un gusto. Bienvenido. Encantado. Buenas noches. Gusto, bueno, es que, digamos, casi excepcional. En general, la gente viene, plantea sus reclamos, sus demandas, sus cosas. Por lo pronto, en la construcción, las cifras y las estadísticas validan que hay un buen momento. Hablando de la construcción, otros tiempos eran, pero Lázaro Báez era un gran jugador. ¿En qué estado está la causa judicial sobre la cual puede por primera vez ir a juicio? A ver, esta es una causa que está en el fuero en lo penal económico y tiene que ver con la retención de aportes indebida por 33 millones de pesos por parte de 14 empresas que eran de Lázaro Báez y en la cual el juez Verón de Estrada ya lo tenía procesado tanto a él como a su hijo Leandro y a su hija Melina. Lo cierto, a su hijo Martín, perdón. Lo cierto es que ahora el juez decidió cerrar la instrucción y correrle vista a la Fiscalía y a la FIP, que es querellante en esta causa, a fin de que den su punto de vista y ya, probablemente para octubre, Lázaro Báez estaría enfrentando el primer juicio oral y público. Lo cual es todo un anticipo de Lourdes que bien vale la pena tener presente porque este hombre está preso hace 1 año y medio, sí. ¿No es cierto? En el marco de otras causas. No, por supuesto. Pero el primer juicio y la primera condena la podría tener recién en 6 meses o 1 año. Sí. No estoy hablando bien de Lázaro Báez. Quiero decir, efectivamente es imperiosa la necesidad de que sean rápidos los procesos. Esta es por retención de aportes que, digamos, sería un delito menor a todo lo que él tiene en la justicia federal, que son causas de corrupción. Bueno, en ese sentido, una ratificación de la Cámara sobre la cuestión de los sauces. Los sauces y el tema de aportes, Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dos. Sí, que tenían que desalojar. Bueno, lo cierto es que la información que tengo es que ya Cristóbal López estaba desalojando el departamento y que el departamento perteneciente a Fabián de Sousa en realidad lo alquila la ex esposa de Fabián de Sousa. Más allá de que de Sousa le pagaba el alquiler, parece que llegaron a un acuerdo y que la mujer quiere quedarse en ese departamento, así que por el momento ese departamento no, digamos, no va a ser desalojado. Pero el de Cristóbal López ya está, creo que estaba terminando de sacar las cosas del dúplex en Madero Center. Claro, por el cual la justicia lo alquila en $30.000. Sí, actualmente, actualmente es $32.000 y 30.000 pesos de despensas. $32.000 de alquiler mensual. Sí, más 30.000 despensas mensuales. El tema Están escuchando, es que, ¿no? Digo, son 600.000 pesos de alquiler mensual por un departamento que debe valer entonces... Paulino, te digo que era el contrato hasta ahora que estaba vencido. Ergo, si se vuelve a alquilar ahora este departamento, seguramente la cifra va a ser superior. Bueno, dos potencias se juntaron a todo esto, ¿verdad? 2 mujeres. Sí, 2 mujeres se juntaron, Paulino. Se juntaron y entonces las potencias... Estamos hablando de Lali Espósito y de Wanda Nara, que las encontraron cenando, pero guarda, no es que ellas generaron este encuentro, se dio por casualidad. ¿Por qué? Porque estaban las dos en un restaurante así conocido de la ciudad de Buenos Aires, puedo decir el nombre, Kansas. Y bueno, y ahí estuvieron charlando y Wanda Nara tuiteó, si nosotras habláramos de todos estos temas, bueno, si trasciende esta charla, no saben las cosas que se dijeron ahí.
Mamita, no me quiero ni enterar. Bueno, tenés un video después de un brasileño. Un video de un choque porque se distrajo, pero también te quería contar, por eso estaba como así pendiente, que en realidad, bueno, se complica el tema, ¿se acuerdan de La Torre y Natacha Haidt? Bueno, allanaron 6 efectivos de la Policía Federal la casa de Natacha Haidt. Sí, esto fue por orden del juez Creseri, que pidió secuestrar toda la información, todo lo que fuera documentación, ya sean tablets, PCs... ¿Por la causa con Diego Latorre? Por la causa, porque es una causa por extorsión. Es más, el juez dijo que había que buscar si también había una caja fuerte en la casa, y en caso de encontrar una caja fuerte también había que abrirla. El 7 de septiembre se tiene que comparecer ella ante el tribunal por esta causa de extorsión que le inició Diego Latorre. Muy bien, bueno, está Damián Dipache aquí con nosotros, analista económico, especialista en consumo. Con Damián vamos a hablar del otro gran capítulo de la economía. Hasta aquí hablamos de la industria, los números macro, las reformas estructurales. Hablamos también de la construcción en términos generales. Bueno, ¿qué está pasando en el día a día? Lo conversamos con Damián en un ratito. No te vayas, ya volvemos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. Varonil viste a Paulino Rodríguez. Somos líderes en la confección de indumentaria corporativa. Varonil, la diferencia entre ponerse ropa y vestirse. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. El sábado 2 de septiembre te esperamos en el Hipódromo de Palermo para vivir un día distinto en familia. Sorprendete con Apetito, el festival gourmet del momento. Las mejores carreras de caballos y actividades para todas las edades. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. No te lo pierdas. Hipódromo de Palermo, en el corazón de la ciudad.
sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco, convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Algunas cuestiones vinculadas a gobernadores. Beretilnec, el gobernador de Río Negro, dijo: espero que el enojo del gobierno nacional no sea para tanto. ¿Y a qué hace alusión? A que pactó en China con el presidente la erradicación de una central nuclear con inversiones chinas. Bueno, finalmente no le fue bien en las elecciones, entendió que ese capítulo había jugado un papel decisivo en su contra, recogió el guante y finalmente dijo: no, aquí no se va a instalar ninguna central nuclear. Y envió un proyecto de ley para invalidar la instalación de la central nuclear. El diálogo con la Rosada está prácticamente cortado, la situación es bastante compleja, definición del día de Beretilnec. Y el otro es Lifshitz, el gobernador de Santa Fe, que vino a pugnar a Buenos Aires ayer por la cuestión del biodiesel. Porque la producción aumentó un montón, pero se cerró el mercado norteamericano virtualmente, con lo cual, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hoy justamente en el Día de la Industria era uno de los temas que estaba más comentado, porque decían, bueno, el tema de carne porcina es un tema comercial, el tema de los limones es un tema comercial, pero el tema de biodiesel ya parece ser un tema político, porque después de que viene el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, a la Argentina, insistiendo con la posición de Estados Unidos sobre Venezuela, casi forzando a la Argentina a tener una posición similar, sale lo del biodiesel, ¿no? La Cámara está muy preocupada porque está impactando también en lo que es la soja y obviamente se están activando ya los canales privados de conversaciones y también los del Estado para ver cómo se puede subsanar esto sin llegar a una instancia de presentar una denuncia o algo específico ante la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Ese sería un capítulo mucho más, no sé si agresivo, pero un avance ya diciendo de, bueno, vamos lo llevas al terreno judicial. Claro, lo sacás de la lógica de la negociación política. También, ¿cómo andás? Bien. Gracias por este ratito, bienvenido. Buenas noches. ¿Dejás preguntarle por lo de Gil Carbó, que fue protagonista en el día de Lourdes, y nos metemos lleno al consumo? Claro, ¿cómo no? ¿Qué dijo Gil Carbó? ¿Cómo justificó la compra del edificio de Perón en poco más de cuánto? Más de 43 millones de pesos. ¿Con una comisión que pagó de cuánto? Se pagaron 7 millones de pesos. En realidad Arfinsa pagó, la inmobiliaria Arfinsa pagó 7 millones a Jauregui Berry y a su vez se pagaron 3 millones de pesos de comisiones a Juan Carlos Til. A ver, ¿qué dijo la procuradora Alejandra Gil Carbó? Quien hoy ingresó, después podemos ver, creo que está el video de ella ingresando, no habló obviamente con la prensa, decidió no hablar. Ahí estamos viendo en imágenes cuando llegaba a los tribunales federales a las 10:30 en punto. Llegó Alejandra Gil Carbó para presentarse a declarar ante el juez Ercolini y el fiscal Tayano. Estaban los dos tomándole declaración indagatoria. Ella decidió hacer una exposición y a su vez presentó un escrito de más de 100 páginas y contestó preguntas del juez y del fiscal. ¿Qué dijo ella? Que la Procuración nunca pagó ninguna comisión. Si pagó comisiones fue Arfinsa. La Procuración no pagó ninguna comisión. ¿Quién es Arfinsa? La inmobiliaria que hizo la compraventa. ¿Y quién le pagó a la inmobiliaria? Ellos le pagaron el monto de la venta del inmueble. Los 43 millones. Los 43 millones que decía la licitación. Por otro lado, ¿qué hizo? Deslindó toda la responsabilidad en Guillermo Belingui. Nosotros habíamos hablado ya de... Su número 2. El que supuestamente es el número 2. Ella dijo que no es el número 2, que había sido contratado en el año 2012, en septiembre del año 2012, justamente porque es una persona con expertise en lo que es contrataciones. Toda la licitación la llevaba él y dijo, si hay alguien que cobró comisiones indebidas, ese fue Juan Carlos Til. Y directamente... Ese es el medio hermano. El medio hermano. Y de hecho dijo que ella no conocía acerca de este parentesco entre Juan Carlos Til y Guillermo Belingui. Dijo, de hecho, Guillermo Belingui defraudó la confianza de la Procuración y por eso tiene un sumario administrativo. ¿Solo sumario administrativo? Tiene un sumario administrativo y obviamente está siendo investigado por la Justicia Federal. Correcto. La pregunta que yo te hago es, ella paga 43 millones para comprar el edificio. Sí. ¿Y en esos 43 millones está la comisión o además pagan la comisión? No, ellos pagaron eso. Y entonces ella, la inmobiliaria le paga retiene una comisión de 4 millones de pesos. Sí. Y otros 3 millones se lo gira a un
ignoto agente inmobiliario que no se sabe por qué cobró 3 millones de pesos y que justa y curiosamente es un asesor de seguros, además, el medio hermano del que lleva adelante la licitación para comprar el edificio por parte del Estado. O sea... Es más, tiene 4 patas. Otra cosa que dijo Alejandra Gil Carbó, tiene pinta de gato, es un gato. Escucha, dijo que 10 áreas técnicas, tanto internas como externas, estuvieron en el proceso fiscalizando que el proceso se hiciera bien. Después dijo que fue el edificio, ella había visto 3 edificios y que fue el edificio cuyos metros cuadrados se pagaron más baratos. De hecho, dijo, está todo a derecho, por parte de la Procuración se hizo todo bien. Si alguien quiso mal, fue todo Belingui, que puede haber direccionado para que su hermano cobre estas comisiones indebidas. Es mejor que Gil Carbó haya respondido a preguntas, no es habitual, la mayoría deja un escrito y se va, eso habla bien de ella, quien no tiene nada que ocultar, efectivamente lo que la información no da, el prejuicio lo cubre, lo puede cubrir. De todas maneras, le va a ser difícil explicar una comisión tan absurda y tan ridícula a un operador que es externo, que está en la ciudad de La Plata, que es un agente de seguro y al cual le depositan 3 millones de pesos y encima es el medio hermano del que le encargó que haga el proceso de licitación. En teoría, ella presentó documentación que avala que la Procuración no pagó comisiones. Así que si realmente está toda la información por en allí el tiene razón y expediente, por ahí es Berlingui, ¿cómo se llama? Belingui, el factotum de la estafa, pero que hubo una estafa, se pagó por una comisión inmobiliaria, una compraventa de un inmueble, lo que no se paga jamás, un 20% casi. Totalmente. Eso es absurdo. ¿Cuánto se paga? 4 y 4, 8. Sí, totalmente. Con suerte. Totalmente. Bueno, se pagó más del doble. ¿Vos te acordás cuando... Yo entiendo que es el Estado y es bobo, pero... Paulino, es la nuestra, digamos. ¿Te acordás cuando se inició esta causa? Porque hay que recordarle a la gente que esto empieza por un anónimo que llega a una fiscalía. El fiscal Marijuán se lo da a Rívolo, bueno, entre los dos, y termina por sorteo en el juzgado de Ercolini y con el fiscal Tayano. Lo cierto es que en ese anónimo se hablaba de que Gil Carbó había querido favorecer al marido, bueno, el ex marido, perdón, Alonso. Finalmente quedó descartada esa hipótesis. ¿Porque el edificio era de Alonso? No, se decía que el que había negociado en ese anónimo había sido Alonso para beneficiarse, pero bueno, eso quedó descartado. Lo cierto es que, bueno, ahora, después de esta declaración, Gil Carbó cerró la ronda de indagatorias y a partir de ahora el juez tiene los famosos 10 días ordenatorios, que pueden ser poquito más, poquito menos, para definir la situación procesal de la Procuradora General de la Nación, que es la primera vez que se presenta en una declaración indagatoria. Es muy curioso porque un subordinado, un fiscal, le toma en declaración indagatoria a su jefa. Y es muy curioso si la jefa está procesada con la semi-plena prueba de que ha cometido un delito y es la que ordena a todo el sistema judicial en la Argentina en los métodos y las instrucciones de los fiscales. Eso sería un absurdo ya casi generalizado, digamos. En fin. Bueno, también, ¿cómo está el consumo? A ver, nosotros estamos midiendo, quiero hacerte la prepaso y pospaso. Dale. En la prepaso teníamos una caída del 4,2% y estamos midiendo ya en el mes de julio, perdón, en el mes de agosto, estamos midiendo 2,2% abajo. Pero en esa desaceleración tenemos en consumo masivo 5 categorías de 13 que nos dan al alza. O sea, en 13 categorías hay 5 que sube el consumo. ¿Cuáles son? Son bebidas con alcohol, congelados, productos frescos, snack, que sube muchísimo, y cuidado calzado. ¿Por qué está subiendo tanto snack? Tuvo un que mucho más picada, perdón. Sí, son, digamos, papas fritas, todo eso. Aumento, es un caso interesante. Tuvo un aumento de precio de solamente el 11,9% interanual frente a una inflación. O sea, es uno de los sectores que menos remarcó precio. Sí, pero además creo que hubo sustituto de cierto, digamos, la base de la pirámide que sustituyó otro tipo de alimentación más sana por el tipo de snack y con una gaseosa y un snack resuelve un almuerzo. Y esto ya no es un buen dato, ¿no? Porque vos con un paquete de snack y una gaseosa 75 pesos quizás resolvés un almuerzo que para otro segmento de la población requiere 150 o 200 pesos. O sea que yo lo pensaba en el segmento más acomodado, que por ahí se había movido un poco más. Todo lo piensan igual y un kilo de snack son 700 pesos. Porque un paquetito de 25 gramos cuesta 35 pesos. Un kilo de snack es carísimo.
y no resuelve, digamos, el aspecto nutricional. Y en esos sentidos es interesante analizar cómo está funcionando el consumo en esa base socioeconómico piramidal, ¿no? Vos tenés una clase media alta que transfiere consumo externo hacia el consumo externo, caso Chile, donde tenés 1.000 millones de dólares de los argentinos que consumieron en Chile, y parece que pueden viajar y que pueden consumir. Y tenés una clase media baja, donde todavía el ajuste le pega fuerte, y eso nos marca que, por ejemplo, canasta básica nos cae 5,5%, sigue cayendo, que lácteos cae 7,6%. Fuerte, lácteos es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y eso es porque ahí hubo salto de precio de más del 30 y pico. 36,9% nos da el interanual ahora, con un problema importante. ¿Por qué? Porque Brasil también está cerrando el mercado para la exportación de leche en polvo. Entonces vas a tener mucha leche en el mercado interno, con poca facturación por parte del sector, con una situación coyuntural también de inundaciones y sector, digamos, particular de Sancor que lo afecta muchísimo. Cuando hablas con los empresarios de los supermercados, específicamente lo que es retail, te dicen que en los últimos 3 meses del año se juegan el 50% de la facturación. Específicamente, ¿en qué mes de 2017 vamos a poder ver datos positivos de ventas en shoppings y en supermercados? Shopping lo veo muy difícil, porque el INDEC mismo te marca 5,1% a la baja. Cuando es ventas minoristas de comercio de calle y avenida, que la mide CAME, son 2,2%, fíjate que te marca, parece otro país. Y en el caso de supermercados, me parece que grandes superficies y hipermercados es una situación y formato express están viviendo otra situación. En hipermercados la caída es más profunda y nosotros que medimos superficies hasta 300 metros cuadrados, formato express, tienda de descuento y chino, 2,2%. Y ahí yo veo que sí, por parte del hipermercado y hay un giro. Estas promociones 3x2, 4x3, 2x1 van como corriéndose el mercado y la posición de una de las cadenas más importantes, es decir, congelo 1.300 productos hasta enero en mi marca y le salgo a competir al canal que más me robó mercado, que fue el canal mayorista. Digamos, vuelven a dar la batalla por los precios más que por las promociones, pero específicamente, ¿hay un mes que vos veas a partir de ahora va a haber crecimiento positivo? Sí, va a haber categorías que están en signo negativo que pasan a positivo. Esas son bebidas sin alcohol, productos de higiene porque ya nos está dando 0,5% a la baja, algunos productos de estética personal, esos pasan a signo positivo. Muy difícil que se desacelere la caída, se va a desacelerar, no pasar a signo positivo. Lácteos, canasta básica, algunos productos sí, pero va a ser difícil. Y sí me parece que septiembre es un mes clave, porque en septiembre tenés las nuevas pensiones y jubilaciones y tenés segundos tramos de paritaria, por lo cual va a haber un circulante de pesos en el mercado muy interesante que va a permitir, por lo menos consumo masivo, que son bienes de demanda inelástica, deberían influenciar fuertemente sobre la recuperación de esas categorías. O sea que justo antes de las elecciones tenés un buen mes lo que es consumo, digamos. Sí, la realidad que yo digo que la PASO lo encontró a Macri en su peor, digamos, situación, y justamente lo va a encontrar en un octubre muchísimo mejor respecto de lo que vale, ¿no? Que es la mesa de los argentinos. Ahora está bien, pero pareció un poco escindida la elección de ese microclima. En la previa todo el mundo tenía problemas, la economía no arrancaba, el consumo estaba frío, las caídas eran ostensibles, que vos marcás. Y estábamos en un escenario de un contexto de recesión y de alta preocupación, con inestabilidad creciente del dólar, y hasta el propio mercado le estaba marcando la cancha al gobierno, pro mercado, y le estaba poniendo el dólar incluso por arriba de los 18 pesos. Sin embargo, se desinfla Cristina, el gobierno hace una mejor elección de la esperada y entonces renace la expectativa. Quiero decir, hubo una decisión allí entre billetera mata galán del famoso Jacobo, digamos. Es que yo creo que la gente no solo votó mirando la mesa y evidentemente la situación personal, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que ahí está buenísimo el análisis que haces, porque yo creo que ahí la comunicación de Cambiemos fue muy importante. Creo que esa... Vendió futuro a cambio de presente. Sí, pero no de la economía. Me parece que vendió futuro social. Vendió futuro de narcotráfico, vendió futuro de credibilidad, vendió futuro de legitimidad sobre la macro, vendió futuro sobre el indicador de la inflación desacelera, logramos salir del cepo, logramos tener un sistema financiero más creíble y que la macro volver va a poder... crédito, etcétera, digamos. Los créditos hipotecarios, y que la macro va a resolver la micro. Y creo que encima en corto plazo va a poder testimoniar
algunos datos que las micro le empiezan a dar positivo cuando para ese momento le daba muy negativo. Entonces, es muy interesante ver cómo la producción de sentido social de campaña giró sobre la parte social y la macro para después, ahora encima, tener el respaldo de la micro, ¿no? Ahora, en ese contexto también es sintomático que la expresidenta casi sea una abanderada del tercer cordón del conurbano, el segundo, de la tercera sección electoral, etcétera, en esos distritos en donde saca una ventaja muy importante, donde el peronismo tiene un asidero que Cambiemos no pudo resquebrajar, pese a que hizo una mejor elección que el 2015, y que es donde el mal humor se siente bastante más y las changas, etcétera, es donde más golpeó, ¿o no? Sí, ahí lo que vas a tener es un cruce discursivo. ¿Por qué? Porque vas a tener que Cristina va a seguir apuntando al ajuste, pero Macri va a empezar a hacer lo que no hizo nunca, va a empezar a hablar de economía. Entonces creo que ese acoplamiento estructural desde la producción de sentido que Macri va a empezar a generar, también lo va a también sentir realmente la gente en la calle, porque creo que va a haber una cierta recuperación del consumo. No se va a terminar el año en términos positivos, pero esa desaceleración anima, ¿no? Un empresario de Unilever me dijo, nosotros estamos con números todavía hacia abajo. Sí, claro, consumo masivo... Es una de las empresas más importantes de la Argentina. Claramente, es que consumo... Y fíjate que esa base que vos decís del tercer cordón del conurbano es la base de la pirámide, que es la que la sigue pasando mal. Y en particular shampoo, desodorantes, etcétera, ahí en higiene personal la caída también es importante. También es importante. Y allí no hubo tanto aumento de precios, más bien poco, mucha competencia y sin embargo la gente, si puede, dosifica. Y además tenés el empresario, cuando la escuchaba a Jorgelina hablar sobre este tema de cerdos, limones, etcétera, la importación respecto del consumo interno del mercado preocupa a ese mismo sector empresarial, porque, a ver, consumo de cerdo aumentó del año 1992 5,7 a 13,7%, pero las importaciones de Brasil crecieron 61%. De Brasil de cerdo. Lo preocupante no es Norteamérica, es Brasil. Sí, claro. Y en cuanto a limones, vos decís, bueno, la realidad que Argentina exporta limones, pero lo que le puede llegar a exportar a Estados Unidos son 20.000 toneladas respecto... 50 millones de dólares. Sí, no es el 10% de las exportaciones, pero la realidad es que la fruta la pasa muy mal, porque todo el resto de la fruta, peras, manzanas, pomelos, naranjas, la pasan mal. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de peras y manzanas, hay un tema de también que cree el gobierno de que tiene que producirse un cambio en el sentido de, bueno, ustedes quieren exportar, tienen que también producir lo que el mundo está demandando, y eso es un tema mucho más profundo. Sí, yo creo que peras y manzanas, ahí tuviste un problema muy fuerte con el cambio de tarifa, porque cuando se levanta la pera necesita refrigerarse. Y el costo de mantener esa pera manzana es muy alto, y por otra parte tenés un costo logístico que no lo pudo solucionar, el sector. Es muy, pero muy preocupante, y creo que estamos reprimarizando esa economía. Argentina podría, yo voy a Río Negro y veo pequeños productores de bombones de manzana. El problema es cómo agregamos valor sobre el producto primario. Cómo dejamos la manzana o la pera en el sentido tradicional y la ponemos adentro de un estuche, qué sé yo, hacemos alguna cosa adicional, como hacemos con la soja, con el aceite de soja, con el... Bueno, lo dice. Eso es lo que le falta a la fruta. Exactamente eso. Damián, gracias. Un placer. Por este ratito, como siempre. Un placer. Por acompañarnos en particular esta noche, además, ¿no? Alta noche. Bueno, ya quedan 6 minutos para las 10 en toda la República Argentina. Nos vamos a una pequeña pausa. ¿Qué te quedó para dentro de un ratito? Lo de Barata, ¿no? Vamos a hablar de Barata y de Milagro Sala, que ya está en prisión domiciliaria. Correcto. Finalmente hoy, después de las 4 de la tarde, eso ocurrió. Vos vas a hablar de 2 empresas. Te voy a hablar de inversiones que se vienen. De 2. Vos tenés un video, pero me vas a contar una historia que todavía no está develada. Eso está bueno. Bueno, tan solo en un ratito, no te vayas, ya venimos. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Si la vas a hacer, hacela bien. Con tu 100%, si la vas a hacer, hacela bien.
El sábado 2 de septiembre es tiempo de gloria en el Hipódromo de Palermo. Se corren las pollas. Un nuevo campeón irá en busca de la triple corona del Turf argentino. Te esperamos el sábado 2 de septiembre a partir de las 13 horas en el Hipódromo de Palermo, en el corazón de la ciudad. Bueno, ¿y qué dijo el chino? Bueno, ya hablamos acá que Floyd Mayweather le tiró rosas al chino Maidana porque fue el que le hizo frente durante el 2014 en 2 oportunidades. Yo quiero ver si nos pone... Quería que la producción me ponga la foto de Maidana. Miren el look de Maidana. ¿Qué tal, chino? ¿Cómo va? Ahí está. Mira, parece como una onda Pablo Escobar, ¿viste? Bueno, no es la mejor comparación, pobre chino. La camisa, eso demuestra personalidad, polémica, sí, está como muy relajado. Sí. Y dice, con constancia y sacrificio se gana más de lo esperado. Mucho más de lo esperado. Muy bien. Está relajadísimo. No, hizo combinado, mirá las zapatillitas. Sí, no, combinado. Pero hay que tener personalidad para hacerlo. Hay que tener personalidad. Bueno, contame lo de Barata. A ver, el ex número 2 de Julio De Vido hoy pasó por los tribunales federales, estuvo en el juzgado de Sebastián Casanelo y presentó un escrito, ahí está, lo vemos en la imagen junto a su abogado, esto es en la causa por defraudación, supuestamente, por la caja chica y los fondos rotatorios desde julio del año 2015 hasta diciembre. ¿Qué dijo él? Obviamente negó todos los cargos y pidió su sobreseimiento y además pidió en subsidio una pericia o una tasación para que se demuestre que todos los gastos se hicieron como correspondía. Dijo, o sea que el tipo se presentó, dijo, examínenme, no tengo nada que ocultar, no gasté. Fueron todos precios de mercado y es más, algo que después me dijeron fuentes en off es que cuando salió de declarar este muchacho Barata, dijo que actualmente los fondos rotatorios, el macrismo los había aumentado. Bueno, veremos qué dice la justicia. Es el número 2 de Julio De Vido. Todavía queda una persona por declarar, de apellido García, el 11 de septiembre, y después ya el juez Casanelo va a tener que tomar una determinación. Muy bien. Antes de ver el video, ¿cuáles son las 2 empresas argentinas que tienen aspiraciones? Mejor dicho, 2 empresas que tienen aspiraciones de llegar a la Argentina. Bueno, en realidad hoy mientras se daba lo del Día de la Industria en Pilar, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Alvear específicamente, se habló un foro de economistas en el que participó el ex embajador de los Estados Unidos ante la Argentina, Noah Mamet, y mencionó 2 empresas que una acá ya le habíamos mencionado con interés en invertir en el país. Amazon, que en realidad vendría a competir con Mercado Libre, ¿no? Porque es todo lo que es venta online, y también Tesla, que es la empresa de vehículos y que también está interesado en todo lo que es el litio, ¿sí? En la producción de litio, de vehículos eléctricos, que el número 1 de Tesla se reunió más de una vez con Macri, ya estuvo acá en la Argentina. Son 2 empresas que hoy buscan invertir. Y te cuento una pequeña anécdota de Amazon como para que lo pongamos en contexto. Directivos de Amazon ya estuvieron reunidos con directivos de lo que es la cartera de producción acá en la Argentina porque querían traer startups, que es la etapa previa a lo que son los emprendedores, los que recién empiezan y necesitan todos los incentivos para que tengan costos bajos, pocos impuestos para empezar y salir a contratar empleados e invertir. Finalmente eso no había prosperado. ¿Por qué? Porque veían que para entrar tenían muchísimos impuestos a la hora de invertir y decidieron irse directamente a Chile a lo que es startups. Bueno, esto demuestra que hay otra vez conversaciones y otra vez voluntad de una empresa que no solo es venta online, sino que hoy en los Estados Unidos se están metiendo en el mercado del retail, en el mercado del consumo masivo, ¿no? Muy interesante y hay que seguirlas bien de cerca porque podrían traer grandes anuncios de inversión el año que viene. Lo dice Jorgelina do Rosario. Bueno, nos metemos lleno en el video. ¿Cuál era un brasileño, me dijo usted? Es un brasilero. Nos trasladamos ahora a San Pablo, más precisamente a la avenida Paulista. Que esto era lo que sucedía. Mira las chicas en bikini. Pero qué joda. Me pongo en el lugar. ¿Qué estaban haciendo una demostración? De Ricky, de Paddy, tuyo, qué sé yo, acá de Facu. Y no escúchame, mirá, si vas manejando y se presentan estos bombones, así, como Dios las trajo al mundo prácticamente. Es no observar, digamos. Y estaban haciendo una campaña que decía libertad ya.
¿Y qué pasó con el tipo? ¿Cuál es la...? Chocó, obviamente se distrajo y... claro, ahí estaba. Ahí está, ¿Te das cuenta? Yo también me distraje no vi el choque, digamos. Vi que había tumulto y nada más, pero no me di cuenta del choque. ¿Vos te diste cuenta del choque, Lourdes? Bien, Lourdes tampoco, ¿te das cuenta? No es una cuestión de género. Se viralizó esto, ¿qué va a hacer? Es lo que pasa en las redes sociales. Está muy bien, viene bien para distender. Bueno, rápido algunas cosas de agenda importantes, teniendo en cuenta el viernes que tenemos por delante. En principio, hay una marcha a Plaza de Mayo por la desaparición de Santiago Maldonado, que en realidad se va a replicar en distintos puntos de la Argentina. Va a ser una de las concentraciones, dicen, más importantes. El gobierno va a recibir mañana a las organizaciones sociales. Hay expectativas por el encuentro. En la causa Chicones, los imputados deben notificarse del juicio que comienza el 3 de octubre. Y Macri va a Tucumán. Empieza el recorrido federal de Mauricio Macri para potenciar la campaña dentro de Cambiemos. Algunos dicen que la expresidenta, que hoy estuvo en Lanús, podría eventualmente tener otra incursión en el conurbano, que va a pisar el acelerador en campaña. Massa podría tener alguna aparición con algún gobernador el fin de semana, al estilo de lo que sucedió con Sergio Casas ayer en Tigre, pero da la impresión que va a estar un poquito más movido el avispero de la política. Randazzo va a tener una incursión en el interior bonaerense. En fin, todo va poniéndose en marcha de cara a la elección del 22. Y nosotros nos tenemos que despedir. Tenés razón, las 10. Ya está, llegamos, ya llega Clara. Se quedan con ella, con Clara Mariño. Gracias, Jorgelina. Nos vemos mañana. Chau, Lourdes. Gracias, Paulina. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, nos vemos. Mañana. Pásenlo bien, buen viernes.